Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis. Buenos días si estáis en América y buenas tardes si estáis en Europa, aquí en España. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente IT Latino y Moviliza Academy, ¿eh? Yo soy Daniel, estoy en Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, en España. Bueno, ya sabéis, hoy tenemos otra vez a nuestro auténtico gurú en ciberseguridad y en otro tipo de cosas, ¿eh? Pero en el caso de hoy viene como experto en ciberseguridad. Él está en Valencia, Jorge Do. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Y muchas gracias a todos los asistentes al webinar. Bueno, pues ya sabéis, hoy vamos a hablar de ISO 27001 y 27701, el cóctel perfecto, ciberseguridad y privacidad. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. El webinar se graba en su totalidad y tendréis ocasión, después de la presentación de Jorge, de hacer vuestras preguntas a las que os animamos y seguro que vais a hacer vía micrófono o vía chat. Siempre nos gusta más vía micrófono. Para participar vía micrófono, levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano al finalizar, Jorge, su presentación. Y desde ya podéis plantearnos vuestras dudas, vuestras cuestiones por el chat y yo se las trasladaré a Jorge. El webinar se está grabando y recibiréis la grabación pues prácticamente en el día de mañana ya, ¿eh? En el día de mañana de España recibiréis la grabación. Bueno, deciros que para este webinar tenemos 350 personas registradas y estáis aquí en la sala casi 100 personas, ¿eh? O sea que es un tema que evidentemente Jorge tiene un interés, despierta un interés en nuestra audiencia tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, os seguro que es también parte de ese interés, es evidentemente Jorge, que es un experto en el tema y que muchos ya conoceréis porque venimos haciendo webinars con él de forma regular. Así que nada más. Yo, Jorge, te veo en la mesa de preguntas, nos vemos en la mesa de preguntas y nada, todo tuyo. Perfecto, pues nada, Daniel, muchas gracias. Y como comenta, como estaba comentando Daniel, es un tema que está de moda. La 27001 sí que es una norma que tiene más recorrido en el tiempo, pero la 27701 es una norma que apenas tiene 4 o 5 meses de vigencia, ya que se desarrolló sobre septiembre o octubre del 2019, con lo cual es una norma bastante reciente y vamos a explicar un poco cómo se combinaría con la 27001. Vale, entonces Fantástico, adelante. lo que vamos a hacer es, primero haremos una pequeña introducción a lo que es la 27000 o la familia de la norma ISO 27000, para aquellos que no la conozcáis, y luego ya entraremos de lleno en la novedad de la ISO 27701. Indicaros que la ISO 27001 es el estándar que se utiliza a nivel mundial sobre certificación de seguridad de sistemas de información. Y la 27701 es una norma que, como os digo, es muy nueva, es muy reciente y que es específica de privacidad. Luego veremos cómo se relacionan ambas, cómo podíamos abordar un proyecto de implantación de esta norma conjuntamente con la ISO 27000 y, por último, qué relación hay entre la 27001, la 27701 y el Reglamento General de Protección de Datos, que eso en principio solo afecta a nivel europeo. Como el RGPD es un reglamento que, para aquellos que no lo conozcáis, es un reglamento de la Unión Europea, o sea, es aplicable a todos los países de la Unión Europea desde el 25 de mayo del 2018. Entonces veremos cómo se integran estos tres estándares. Perfecto, pues empezamos. Lo primero que vamos a ver es una primera introducción básica a la norma ISO 27001. Entonces, indicaros que la ISO 27001 es el estándar de hecho que se utiliza para certificar lo que es seguridad de los sistemas de información.
Como aparece aquí en la diapositiva, este estándar se publicó en principio en octubre del 2005 por la ISO y actualmente la versión actual se desarrolló en el 2013, o sea, es la fecha que tiene es del 2013 y se tiene previsto que en los próximos años sufra alguna modificación. Vale. Entonces, vamos a introducir rápidamente algunos conceptos para aquellos que no los conozcáis. Entonces, seguridad de la información principalmente se basa en 3 parámetros: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y luego, el tema de ciberseguridad se refiere principalmente a activos de información que estén o que tengan relación a nivel de interconexión. La forma información procesada y electrónica transportada por los sistemas de información. O sea, necesitamos una línea o una red de comunicaciones que para hablar en concreto de ciberseguridad, para transferir dicha información. Vale. Vamos a hablar del concepto del sistema del SGSI, porque va a ser algo que utilicemos tanto en la 27001 como con la 27701. Las siglas de SGSI es Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Entonces, en ambos casos, para implantar la 27001 y para implantar posteriormente la 27701, es necesario el disponer de un SGSI documentado. Dicho sobre ese SGSI se aplicará mejora continua, haremos análisis de riesgos, que luego entraremos en detalles de cómo hacer rápidamente o brevemente un análisis de riesgos. Entonces, la clave para estas dos normativas es disponer de un sistema de gestión de seguridad de la información, de un SGSI maduro e implantado. Estos conceptos, digamos que los tendréis en la presentación, pero no vamos a entrar en ellos porque son bastante habituales, que es el de confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio. Entonces, confidencialidad es la propiedad de disponer la información a disposición de las personas que lo requieran. Integridad, que la información esté íntegra y exacta y que no haya sufrido alteraciones. Y la disponibilidad es que la información esté accesible y disponible para las personas que lo requieran. Luego tenemos el concepto del no repudio, que es la capacidad para demostrar que un evento, digamos, no ha sufrido, o sea, preservar un poco lo que es la cadena de custodia, de tal forma que la persona que envía un documento luego no se puede echar atrás. Eso es el concepto de no repudio, pues básicamente se suele basar en firmas digitales, certificados. Vale. Luego, esto ya os digo, lo vamos a pasar un poco por delante, el tema de amenaza, vulnerabilidad, impacto. Sí que entraremos luego en el tema de análisis de riesgos, porque en ambos casos, en el caso de la 27001 y la 27701, necesitaremos realizar un análisis de riesgos completo. Dentro del análisis de riesgos, aquí sí que me voy a detener un poquito más, tenemos el concepto de riesgo inherente, que es el riesgo que tengo sin aplicar los controles, sin tener en cuenta las acciones que la organización ha tomado en cuenta para poder gestionar adecuadamente los riesgos. Y una vez aplico los controles a la organización, sobre el riesgo inherente me quedará siempre un riesgo residual, de tal forma que el riesgo residual nunca va a poder ser cero, siempre tendremos un riesgo residual, independientemente de que hayamos aplicado muchos o pocos controles. Luego, el concepto de apetito de riesgo, que es la forma en que la empresa va a afrontar los riesgos. Entonces, si el apetito de riesgo de la empresa es muy alto, quiere decir que aplica pocos controles. Si el apetito de riesgo de la empresa es muy bajo, quiere decir que está aplicando muchos controles, con lo cual el riesgo residual final va a ser bastante bajo. A mayor número de controles, el riesgo residual es más alto, o sea, es más bajo, perdón, y a un número más bajo de controles, el riesgo residual va a estar muy cercano al riesgo inherente. ¿Qué ventajas tenemos de certificarnos? Pues tener en la 27001, tener buenas prácticas en seguridad de la información, permitir a las organizaciones desarrollar e implantar prácticas de gestión de seguridad, utilizarla como herramienta de marketing para vender más a nuestros clientes,
Y digamos que el tema de supervisar periódicamente el rendimiento y la mejora de la seguridad de la información nos va a permitir que cada vez seamos mejores y que nuestros sistemas cada vez estén más protegidos. A nivel de implantación, comentaos que la 27001 no es una norma que esté tan difundida como lo puede ser la 9000, entonces indicaros que hay pues cerca de en España 700 empresas, Japón 7000, Reino Unido 2200. Si lo comparamos con la 9001, veis un poco la gran diferencia, ya que la 9001 es una norma que tiene tiene más años y está más implantada que en la 27000. Ahora sí que están empezando a desarrollar proyectos de 27000 porque las empresas son más conscientes de el problema que tenemos desde el punto de vista de los ataques de hackers, ciberseguridad, amenazas del ciberespacio. Entonces, las empresas son más conscientes precisamente de este tipo de cosas. Indicaros que dentro de la familia de la ISO 27, como veis, tenemos la 27001, que es de seguridad de la información, y la 27701, que veremos con posterioridad, que hace referencia a controles específicos de privacidad. Entonces, dentro de la familia de la 27000, como os decía, tenemos la 27001, que es la que certifica la seguridad del sistema de información, la 27002 buenas prácticas, 27005 la podemos utilizar para gestión de riesgos, y luego tenemos como principal cuerpo la ISO 27001. Indicaros que está formada por cláusulas que van de la 4 a la 10, que son comunes al resto de ISOs, y tenemos un anexo formado por 114 controles específicos y 35 objetivos de control. Dada la duración del webinar, que ya os digo, como va orientada a la 27701, no entraremos en detalles, pero indicaros que estos controles, digamos que van a servir de base para luego montar los que luego veremos de la 27701, que son controles específicos de privacidad. Ambas normas, tanto la 27001 como la 27701, utilizan para mejora continua lo que se llama ciclo de Deming. El ciclo de Deming está formado por estas 4 fases: planifico, implemento, chequeo y actúo. Y este ciclo es, como su nombre indica, cíclico, y periódicamente esto es lo que nos va a permitir mejorar con el paso del tiempo. Entonces, con cada año, digamos que el certificar la norma nos implica que cada año tenemos que hacer una auditoría interna y una auditoría externa, bien de seguimiento, bien de certificación, y en cada una de ellas se nos indicarán o nos aparecerán no conformidades y opciones o aspectos de mejora. Cuando yo resuelva esas no conformidades y esos aspectos de mejora que me indique bien el auditor interno, bien el externo, lo que me va a permitir eso a lo largo del tiempo es que cada vez mi sistema esté más maduro y mi organización sea muchísimo más segura. Indicaros aquí que las cláusulas, como os decía antes, de la 27001, la cláusula 4, o sea, estas cláusulas son comunes a la mayor parte de las ISOs que siguen el modelo o el anexo SL. Entonces, como por ejemplo la 22301 de continuidad de negocio, la ISO 9000 de calidad, como os comentaba, la 27001. Entonces, estas, la 14000, la ISO 14000 de medio ambiente. Entonces, en todo este tipo de certificaciones de sistemas de gestión, las cláusulas estas son comunes, de tal forma que podemos realizar lo que se llaman certificaciones integradas para reducir los tiempos de auditoría. Vale. Entonces, como os comentaba, las cláusulas van de la 4 a la 10. Entonces, tenemos la cláusula 4, contexto de la organización, la cláusula 5, liderazgo, cláusula 6, planificación, cláusula 7, soporte, cláusula 8, funcionamiento, cláusula 9, evaluación y rendimiento, y la cláusula 10 de mejora continua.
Adicionalmente a estas cláusulas tenemos el anexo A de los 114 controles que os comentaba antes de aspectos de control. O sea, son controles específicos que luego haremos lo que se llama la declaración de aplicabilidad, que indicaremos qué controles tenemos que adoptar en la organización o no. Vale. Ya para resumir la parte de 27.000 y entrar en detalle con la 27.701, indicaros que estos puntos que vamos a leer seguidamente son los que son obligatorios si queremos certificarlos en 27.001. Ahora luego os comentaré el por qué es importante que tengamos una ISO 27001 madura cuando vayamos a abordar un proyecto de privacidad basado en la 27.701. Entonces, los documentos que tenemos son el alcance del sistema de gestión, los objetivos y la política de seguridad, la metodología de análisis de riesgos, la declaración de aplicabilidad, el plan de tratamiento de riesgos, el informe de evaluación de riesgos, la definición de roles y responsabilidades desde el punto de vista de seguridad de la información, el inventario de activos, el uso aceptable de los mismos, tener una adecuada política de control de accesos, tener también procedimientos operativos para la gestión de IT, desarrollar principios de ingeniería para sistemas seguros, también poner a disposición de los proveedores que trabajen para nosotros una política de seguridad y que dicha política se cumpla y se revise, tener un procedimiento de gestión de incidentes, tener procedimientos de continuidad de negocio y, por último, cumplir una serie de requisitos legales, normativos y contractuales, entre los que está el tema de privacidad, que aparece en concreto en la familia A18. Estos son, en modo resumen, los documentos obligatorios que el auditor nos va a pedir para certificar nuestra ISO 27000 y nuestro SGSI. Vale, y al igual que tenemos documentos, tenemos también registros obligatorios. Entonces, que serían los que os voy a citar a continuación. Registros de capacidad y de capacitación, habilidades, experiencia, monitorización y resultados de medición, disponer de un programa de auditoría interna, el resultado de dicho programa de auditoría, resultados de revisión por parte de la dirección, aplicación de medidas correctivas a las auditorías internas y externas y, por último, registros sobre actividades de los usuarios y eventos de seguridad que aparezcan en nuestro sistema. Perfecto. Vista abuela pluma, abuela pájaro, lo que es esta explicación resumida de la ISO 27000, para aquellos que no la conozcáis, vamos ya a entrar en detalles en la 27701, que ya os digo es una norma específica de privacidad de la información. Entonces, esta norma se apoya en la anterior, con lo cual, si queremos tener el sistema cumpliendo los controles de la 27701, previamente tenemos que tener la ISO 27001 implantada. Aunque no la tengamos certificada, por lo menos que la tengamos implantada. Porque el sistema de gestión de la 27001 sirve de apoyo para los controles de la norma 27701, que, como os he dicho, es una norma específica de privacidad de la información. Entonces, esta norma, ya os digo, está recién salida al mercado, salió a finales del 2019 y la 27701 es el estándar internacional que se utiliza a nivel de privacidad. El objetivo de este estándar es el ayudar a desarrollar procesos de gestión de la información de carácter personal. Y, como os comentaba antes, esta ISO, este estándar, se ha configurado como una extensión de la ISO 27001. Entonces, como os decía, es necesario, aunque no lo tengamos certificado, tener la 27001 lo suficientemente madura como para incorporar los controles específicos de la 27701. Finalmente, al ser un estándar específico de privacidad, nos va a facilitar mucho
el cumplimiento de las normas legales vinculadas con temas de datos de carácter personal, como a nivel europeo aparecen el registro, o sea, el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD española. La LOPD del 3 de diciembre del 2018. Entonces, trasladando para los asistentes que no estén, no pertenezcan a países de la Unión Europea, este estándar, que es un estándar internacional, al ser una ISO, podemos utilizarlo también para el cumplimiento de las normativas específicas de cada uno de los países en materia de privacidad de la información. Entonces, como resumen, podemos indicar que es un estándar que establece diferentes requisitos en función del rol que desempeñe la organización y es un compendio de buenas prácticas y permite certificar, como comentábamos, el cumplimiento de dichas buenas prácticas relativas a la gestión de los datos de carácter personal. Requisitos necesarios para implantar o para realizar una implantación de ISO 27701. Importante lo que os comentaba, es necesario que previamente se encuentre implantada un sistema de gestión, un SGSI, según se indica en la norma que os decía antes, según la ISO 27001. Tenemos que tener un SGSI, aunque no lo tengamos certificado, por lo menos implantado. Y adicionalmente, una vez tengamos el SGSI según la ISO 27, adicionalmente lo que requeriríamos es una ampliación del cuerpo de controles de la ISO 27001, basándonos en temas de privacidad, una ampliación de algunos de los controles del anexo, utilizando los propios de la 27701, y en función de si trabajamos como responsable o trabajamos como encargado, lo que nos dice aquí al final, implantación de nuevos controles de seguridad del anexo A de la 27701, en el caso de trabajar como responsable del tratamiento, o en el caso del anexo B, utilizaremos el anexo B, en caso de que en lugar de como responsable, nuestro rol sea el de encargado del tratamiento de los datos personales. Para que veamos un poco la comparativa entre ambas, tenemos la ISO 27001, la cláusula 4 equivale a la 5.2 y aparecen aquí sí unos pequeños cambios. Entonces, la organización debe realizar un análisis del contexto para comprender el rol del tema de la gestión de protección de datos desde el punto de vista de la organización. En la cláusula 5 aquí no hay cambios. En la cláusula 6, que es la 5.4, sí que también aparece un cambio relativo a que a la hora de realizar el análisis de riesgos, en lugar de hacerlo vinculado a la parte de seguridad de la información, en el caso de la 27701 hacemos el análisis de riesgos en función de la gestión de los datos de carácter personal. Las cláusulas 7, 8, 9 y 10 no sufren cambios y, como veis, son exactamente iguales en la 27.1 y la 27.700. Perfecto. Vamos a repasarlas un poco, las cláusulas de la 27.701 para que veáis, para que ellos conozcáis las de la 27.001, que son muy similares. Entonces, en la cláusula 1, la del alcance, nos dice que en la ISO 27701 tiene como objetivo proporcionar los requisitos y orientación para establecer, implementar y mantener y gestionar un sistema de gestión de la información. De tal forma que sea una extensión, como dice aquí, de la 27001 y de la 27002. Normas de referencia, por lo que os he indicado, 27.000, 27.001, 27.002 y 29.100, que es un framework de buenas prácticas de privacidad de la información. Pues esto lo tenemos en la cláusula 2. La cláusula 3, hablamos de términos y definiciones relativas al tema de privacidad. La cláusula 4 es una cláusula general relativa a requisitos específicos
de esta norma relacionados con las 27.001 y la 27.002. Y la cláusula 5, aquí ya entramos en requerimientos específicos que nos indica esta normativa. Entonces, aquí lo que hacemos es, como aparece en la diapositiva, extender la ISO 27001 para la incorporación de controles específicos de privacidad de la información. Entonces, a la hora de determinar el contexto, necesitaremos determinar factores tales como regulaciones de privacidad, el rol del responsable, el rol del encargado. O sea, aquí lo que hacemos es personalizar el contexto de la organización a temas relativos a la privacidad. Pues como aquí os comentaba antes, dependiendo de si tenemos rol de responsable o rol de encargado, nos iremos al anexo A o al anexo B de los controles específicos de la 27.701. Perfecto. La cláusula 6 es una guía específica relativa a partir de la 27.002, incorporar controles específicos de privacidad. Entonces, aquí tenemos una orientación más clara sobre qué roles y responsabilidades, principalmente desde el punto de vista de conocimiento y gestión de incidentes, de protección de datos, tenemos que tener en cuenta. La cláusula 7 va dirigida a propietarios de la información. Entonces, aquí tenemos 4 objetivos de control y 71 controles específicos. Y en la cláusula 8, que va orientada a encargados de tratamiento, aquí tenemos 4 objetivos de control y 18 controles. Y aquí tenemos los anexos A y B. Como os comentaba antes, el anexo A se refiere más a la parte de encargados, de responsables, perdón, y el anexo B a la parte de encargados. Y el anexo C lo utilizamos como a nivel de referencia para enlazarlo con los principios recogidos dentro de la ISO 29100 de privacidad. Vale, perfecto. Aquí nos habla también, en el anexo A veremos aspectos como el tema de la evaluación de impacto, el tema del delegado de protección de datos. Tenemos otros anexos, el anexo E, relativo a la 27.018, que es temas de cloud computing, y el anexo F, información específica de la 27.001 y la 27.002. Vale, vamos a ver un poco, en forma resumida, cómo haríamos la implantación de ambas normas. Entonces, esto digamos que sería un poco los beneficios que tenemos a la hora de implantarlo, pues nos va a permitir, los beneficios son comunes a la hora de hacer una implantación bien de 27.001, bien de 27.701, tendremos menos incidencias, tendremos menos coste en la gestión de las mismas. En principio generaremos nuevos clientes, fidelizaremos a los que tenemos, nos va a servir para cumplimiento de SLAs y tendremos unos menores costes de implantación. Esto es lo que hemos visto antes de la estructura de la norma, con lo cual lo paso por delante. Esto es lo que habíamos visto antes también del ciclo de Deming, que utilizo el PDCA como herramienta para aplicar mejora continua. Y aquí vemos un poco el PDCA desarrollado. Entonces, en el plan defino el alcance, defino la política de seguridad, realizo la metodología de evaluación de riesgos, hago el inventario de activos, identifico amenazas y vulnerabilidades, identifico impactos, hago un análisis y una evaluación de los riesgos, hago una selección de controles. En el DU defino el plan de tratamiento de riesgos, implanto el plan de tratamiento de riesgos, implemento controles, hago la parte de formación y concienciación y finalmente en el check reviso y en el AC lo que hago es implantar mejoras y acciones correctivas. Digamos que esto sería en modo más detallado cuáles serían las fases dentro del PDCA que utilizo a la hora de aplicar mejora continua a estos dos estándares.
Perfecto, esto también lo paso de forma rápida. Al final me va a implantar cualquiera de estas dos ISOs me va a implicar desarrollar políticas, procedimientos e instrucciones técnicas y manuales y registros, como hemos visto anteriormente. Y esto sería un poco las fases de implantación de cualquiera de las dos normas, principalmente la ISO 27001. Tengo una fase 1 de documentación, de ver exactamente qué es lo que tengo y cuál es la dificultad a la que me voy a enfrentar. Una fase 2 de implementación, una fase 3 de análisis crítico, donde realizo las auditorías internas y la mejora continua. Y por último, ambas normas son certificables. En principio la 27001, que es la más extendida, tiene su fase de certificación, donde vienen los auditores externos a revisarnos. Pues digamos que a modo resumen, estas son las cuatro etapas que tenemos en cualquier proyecto de implantación. La media, lo digo porque normalmente en los webinars siempre se me suele preguntar cuál es la duración media de una implantación de una norma de estas características. Pues en función de la madurez del sistema, pues puede variar como mínimo de 6 meses, y si el sistema que tenemos que implantar bastantes controles, igual nos vamos al año o año y medio de implantación. Vamos a hacer una pequeña reflexión de la importancia del análisis de riesgos, porque en ambos casos tenemos que hacer un análisis de riesgos. Entonces, aunque no vamos a entrar en detalles, porque ya os digo, el webinar tiene su duración determinada y esto sí que lo podéis consultar por vuestra parte. Generalmente se suele utilizar a la hora de hacer el análisis de riesgos bien la 27005 o bien la ISO 31000. En ambos casos, el modelo de realización del análisis de riesgos es muy similar. Entonces, el análisis de riesgos en ambos casos es bastante similar. Indicaros que la fórmula de riesgo es probabilidad por impacto. Y luego, las fases que tenemos del análisis de riesgos, bien sea de seguridad de la información, bien sea de privacidad, primero tengo que identificar los activos y les asigno un valor definido a través de una escala. Luego utilizo un catálogo de amenazas que me sirva de base para determinar la criticidad de dichos activos y qué amenazas pueden sufrir los mismos. Entonces, aquí sería un ejemplo de un catálogo de amenazas tomado de la 27005. Luego calculo la probabilidad de evaluación de los incidentes. Recordad que la fórmula anterior es riesgos, probabilidad por impacto. Pues aquí estoy calculando la probabilidad. Puedo utilizar dos escalas, una cuantitativa y otra cualitativa. Veis, en este caso estamos utilizando una cuantitativa de 1 a 5 o una cualitativa de muy raros, posibles, muy posibles y probables. Entonces, a partir de aquí tengo un dato que me sirve para calcular la probabilidad. Perfecto. Y a partir de aquí, una vez calculado la probabilidad y el impacto, ya tengo la matriz de evaluación de riesgos, bien en cuantitativa o bien en cualitativa. Aquí vemos los dos modelos. En este caso, en ambos casos trabajamos con una escala de 3 valores, 1, 2 y 3 en cuantitativa, bajo, medio y alto en cualitativa. Aquí tenemos definido con el código de colores. Los activos con riesgo bajo aparecen en verde, los activos con color naranja aparecen en nivel medio de riesgo y los que tenemos en color rojo son activos con riesgo alto o muy alto. Y por último, ya para ir finalizando y quedar a disposición de vosotros para las dudas que queráis plantearme, ¿cómo se relaciona esta norma con la ISO 27000? O sea, ¿cómo se relaciona la 27001 y la 27701 desde el punto de vista de el RGPD y la LOPD, el RGPD a nivel europeo y la LOPD a nivel español?
Indicaros que el RGPD, como os decía, es un reglamento que apareció y es obligatorio desde el 25 de mayo del 2018 y la LOPD española es una norma que apareció el 3 de diciembre también del mismo año, del 2018. Entonces, aquí en su artículo 42, en el RGPD, nos aparece que los Estados miembros, autoridades de control, proveerán mecanismos de certificación a fin de demostrar el cumplimiento según lo que nos marca el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, tanto la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad como ahora la 27701 son herramientas que me van a servir para proporcionar cumplimiento normativo. Entonces, me van a servir como herramientas a la hora de cumplir el RGPD. Las sanciones, si no las conocéis desde el RGPD, ya os avanzo que son bastante altas. Entonces, para las para lo que son incidencias graves o muy graves, 20 millones de euros o el 4% de volumen de negocio bruto de la empresa del año anterior, y para las incidencias leves, 10 millones de euros o el 2% de volumen de negocio bruto. Indicaros que estos son valores máximos. Entonces, en esta normativa aquí no hablamos de mínimos, no hay mínimos, y en este punto siempre aparecen, o sea, siempre figura el caso de la multa más alta que nos puede caer. Como os decía, el tener implantada la 27001 o la 27701 o en el caso español el Esquema Nacional de Seguridad para las entidades públicas nos sirve de herramienta de cumplimiento normativo. Importante también, para aquellos que no lo conozcáis, el tema de la gestión de incidencias, que según nos aparece en el artículo 32 del RGPD, las incidentes de seguridad que tengamos, cuando tengamos notificación de los mismos, tenemos 72 horas para avisar a la Agencia Española de Protección de Datos o a la entidad de control correspondiente de nuestro país de qué medidas hemos tomado para resolver dicho incidente. Y en el caso de que el incidente de protección de datos afecte a datos personales y entrañe alto riesgo para los interesados, también tendremos que hacer una comunicación a los mismos. Ya para ir finalizando y quedar a vuestra disposición, indicaros un poco la evolución a nivel español. He sacado los datos a nivel español de los incidentes que han aparecido en los últimos años relativos a datos gestionados directamente por el CCNCER o el ENCIBE. Entonces, como veis, la evolución del 2009 al 2015 ha sido bastante alta y en los últimos años la progresión todavía ha sido muchísimo más alta, y fijaros lo que aparece en color naranja, el número de incidentes o ciberataques de muy alta peligrosidad que se ha ido aumentando de forma notable, sobre todo en el año 2016-2017 y en el 2018, que no tengo datos, pero también habéis visto que han aumentado de forma considerable los ataques de ciberseguridad. Y ya nada más, espero no haberos cansado mucho con tanta ISO, con tanta norma, con tanto estándar, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración que consideréis oportuno realizarme. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por la presentación, y efectivamente entramos en la mesa de preguntas. Podéis hacerla de dos formas, por el chat, que ya veo alguna, y también, si queréis, animaros, damos preferencia a aquellos que participáis vía micrófono. Para participar vía micrófono, lo que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el icono levantar mano que aparece en el panel de control. Levantáis la mano y yo os abro el micro. Accionar el icono que hay una mano levantada del panel de control, y yo os voy abriendo el micro por orden
por orden de pedida, ¿eh? Mira, tengo 3 manos levantadas, María Jesús, Israel y Beatriz. Voy a empezar por María Jesús, ¿eh? María Jesús, te abro el micrófono. Hola, María Jesús. Buenas tardes. Mi pregunta es si cuando notificamos a los clientes o a los proveedores que hemos sido atacados por un virus, quedamos ya simplemente con eso cerrado el ataque del virus o tenemos que hacer alguna cosa más. No, tenéis que primero detectar si ese ataque de virus ha afectado a datos de clientes, como bien dices. Entonces, utilizando el modelo de la 27001, lo que podéis hacer es primero hacer un checklist y decir el incidente afecta a datos personales. Entonces, si afecta a datos personales, ahí tenemos que hacer una serie de cosas, y si no afecta a datos personales, ahí el ámbito de resolución es a nivel interno, o sea, no hace falta hacer ninguna notificación. Entonces, en caso de que afecte a datos personales, lo primero que hay que hacer es notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, siguiendo el procedimiento que aparece en la web de la agencia. Hay que rellenar un formulario y hacer un informe de qué tareas se han realizado. Y como os comentaba antes, si el incidente digamos que ha puesto en riesgo los datos en este caso de clientes, de personas, y esos datos han sufrido riesgo, bien de confidencialidad, bien de integridad o bien de disponibilidad, entonces, adicionalmente a lo de la agencia, tenemos que informar a los usuarios. Muchas gracias. De nada, a ti, María Jesús. Vale, María Jesús, gracias. Levantar la mano aquellos que queráis participar vía micrófono. No se va a ver la webcam, solo levantáis la mano y entráis vía micrófono, ¿eh? Vamos a ver, Beatriz, te voy a abrir el micro, Beatriz González. Hola, Beatriz. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si una vez que se ha hecho el estudio del rol de la compañía, se detecta que que ocupa la posición tanto de encargado como de responsable de datos, ¿habría que aplicar los dos anexos, tanto el A como el B? Sí, porque digamos que tienes que, por un lado, cuando tú estás actuando como responsable de datos, digamos que tienes que aplicar los controles del anexo A, porque estás actuando como propietario de los datos, en este caso, de ciudadanos, de usuarios, y cuando figuras con el rol de encargado, ahí digamos que estás dependiendo de un responsable. Entonces, ahí digamos que deberías de coger los controles de la parte más de encargado. Entonces, si actúas de las dos formas, tienes que aplicar los dos anexos, y aplicando los controles, evidentemente, con un alcance diferente. Con el alcance con la parte de responsable tendrás unas obligaciones y con la parte de encargado tendrás otras. Vale, pero no he revisado el contenido de los anexos, pero si a lo mejor uno es mucho más garantista que otro, no sería suficiente con aplicar el más garantista, sino que habría que aplicarlo, implantar los dos, ¿no? Claro, porque tú piensas que los controles no son exactamente los mismos, con lo cual, para evitaros problemas, yo lo que haría sería, si en el momento en que figuro como encargado, cojo el anexo B y aplico esos controles, y en el momento en que, si actúo como responsable, hago lo mismo, pero con el anexo A. Y ya te digo, la diferencia está en el alcance, no en el... O sea, imagínate, te pongo un ejemplo. Actúas como responsable porque tú eres la propietaria, o en tu caso tu empresa es la propietaria de los datos de 200 clientes. Pues con esos 200 clientes, en la base de datos donde estén almacenados, ahí le aplicarías los controles marcados por el anexo A. Si actúas como encargado, actúas como encargado por parte de un responsable. Entonces, ese responsable, digamos que tendrá X clientes a su cargo. Entonces, tú estás actuando como encargado y ahí, digamos que te supeditas a las medidas de seguridad que dicho responsable tenga asignadas.
ahí estás actuando un poco por delegación. Digamos que quien tiene que actuar de primera mano es el responsable de los datos. Es un poco la diferencia. Sí, es que muchas veces no está tan clara la línea de cuándo eres responsable y cuándo eres encargado. Entonces, por eso, porque puede ser que una empresa como una prestadora de servicios sea a la misma vez responsable y encargada, responsable de los datos propios, pues, por ejemplo, de sus empleados y encargada pues de datos de su cliente. Entonces, claro, hay muchas veces la línea divisoria no está tan clara. Por eso era mi pregunta. Ahí precisamente, Beatriz, digamos que tú has dado en el clavo. Entonces, imagínate el caso de una empresa de prestación de servicios que trabaja para muchos clientes. Entonces, esa empresa está actuando como encargado de todos los clientes de la misma empresa, pero a su vez es responsable de los datos de sus empleados. Entonces, los datos que tú le pides a un cliente, pues igual no son los mismos que los que tienes a nivel de responsable con tus empleados. A un empleado, pues básicamente para pagarle la nómina todos los meses, pues le pides su número de afiliación a la Seguridad Social, el nombre, el DNI, la cuenta bancaria. Digamos que los campos sobre los que actúa la privacidad son diferentes en un caso y en otro. Y evidentemente las medidas a aplicar también son diferentes. Entonces, como bien dices, es conveniente hacer una reflexión importante de los datos que manejo, de quién son y luego sobre todo qué tipo de datos manejo. Vale, muchas gracias. De nada, Matías, Beatriz. Vale, gracias Beatriz. Tenemos todavía un par de minutos. Si queréis levantar la mano para hacer preguntas vía micrófono, damos preferencia. A ver, Israel, te abro el micrófono desde Bolivia. Hola Israel. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Israel. Bueno, la pregunta principal era la verdad es que estuvo muy interesante la presentación y todo. Y quería saber si es que nos podían compartir la diapositiva, ya que algunos compañeros que estuvieron presentes no pudieron estar hasta el final de la presentación y quedaron con la intriga de, bueno, el resto de las diapositivas. No sé si podrías compartirnos. Ahí como comentaba antes Daniel, se va a colgar lo que es a todos aunque no hayáis asistido a la presentación, a todos los asistentes que se hayan registrado, les llegará el enlace para descargarse el vídeo de la presentación. Con lo cual, bien, como a ti te llegará y si tus compañeros se registraron, les llegará también, aunque no hayan asistido de forma presencial, y les puedes compartir perfectamente la presentación, vamos, el vídeo de la misma. Ah, ya, está bien, muchas gracias. A ti, gracias, Israel. Sí, efectivamente me lo habéis pedido varios. Recibiréis un link para ver el vídeo, no la presentación solo, sino todo el vídeo, pues mañana mismo todos. Se colgará en demosdesoftware.com. Ahí tendréis el vídeo, igual que hay otros vídeos publicados de Jorge en demosdesoftware.com. O sea que no os preocupéis por eso. Bueno, a ver, tengo dos manos levantadas, Rolando de El Salvador y Julio César, creo que de México. Rolando, te abro el micro. Hola, Rolando. Rolando Díaz. Hola, buenos días a todos. Un Buenos gusto días, saludar de El Salvador. Muy bien. Cuéntanos. Tenía una pregunta con respecto a la relación de las normativas 27.000 y de todas las que conversamos este día con la IS 62443, que esa, si mal no recuerdo, habla sobre sistemas operativos más que de información. A ver, la 62443 se aplica a ciberseguridad industrial. Entonces, la 62443 de la IEC es la que te refieres, ¿no? La IEC 62443, ¿no es esa? Sí, exactamente esa. Entonces, esa se aplica sobre todo a IoT y relativo a temas de ciberseguridad industrial. O sea, pues te pongo en contexto. Imagínate una planta de producción de coches, una planta de producción de algo, o sea, lo que es puramente producción. Entonces, ahí aplicamos, o sea, puedo utilizar esta a nivel de hecho,
ya te avanzo que ya tenemos con TecnoWebinars y con IT Latino un evento, un webinar en los próximos meses, estamos atentos al canal, específico sobre temas de ciberseguridad industrial, y ahí hablaremos en concreto de la 62443. Ya os digo que es una norma específica de ciberseguridad, pero principalmente se utiliza para la parte industrial, todo lo que tenga que ver con sensores, IoT. La 27001 es más transversal y se aplica a lo que es el ámbito organizacional, todo lo que es más la parte de seguridad de la información, pero transversalmente a la empresa, todo lo que es la empresa. De acuerdo, Jorge. Muchísimas gracias. A ti, Rolando. Muchas gracias, Rolando. A ver, Julio César Zamora, de México. Hola, Julio César. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes aquí en España. Cuéntame, Julio César. Mira, te planteo una escena. Nosotros tenemos el manejo de información con proveedores externos. La norma, ¿hasta dónde nos deja a nosotros firmes en la cuestión de la seguridad de la información y hasta dónde les da el alcance al proveedor? O sea, por ejemplo, si al proveedor le llegara un ataque, nosotros exactamente la norma donde nos deja a nosotros, nos certifiquemos. Te cuento. Ahí yo me centraría en la parte de la 27001 porque tiene, o sea, no hemos entrado en detalles en lo que es la norma por el tiempo que tenemos, pues ya, como habéis visto, hemos hablado de varias normativas. Entonces, en el anexo, te invito a que mires el anexo A de la 27001 y la familia de controles, el A15. Entonces, en el A15 tienes 6-7 controles específicos de proveedores. Y ahí te especifica, en la 27001 te especifica el control y en la 27002 te da indicaciones de cómo implementar dicho control. Entonces, el primer paso que deberías hacer para el tema de los proveedores es implantar una política de proveedores que esté alineada con tu política de seguridad de la información. Entonces, a través de esa política de proveedores, tú les dices a los proveedores qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Luego, hay otro control también específico de proveedores, que es el tema de los SLAs, de los acuerdos de nivel de servicio, o sea, cómo mides el rendimiento de dichos proveedores. Hay otra parte que también es para realizar auditorías de proveedores. Entonces, ya te digo que hay 5 controles específicos de gestión de proveedores. Entonces, en el anexo A, apartado punto 15, ahí tienes 5 controles específicos de proveedores. Entonces, comprueba la norma, la 27001, que simplemente te dice qué es lo que tienes que hacer, y luego con la 27002, que es más amplia y son buenas prácticas, te da una guía de cómo puedes implementar dicho control. Ok, perfecto, Jorge. Te agradezco mucho. A ti, Julio César. Bueno, muchas gracias, Julio César. Jorge, ¿qué hacemos? ¿5 minutos más? Sí, dejamos un par de minutillos por si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Vale. Aprovecho para comentaros lo que había comentado antes Rolando, que vamos a hacer otros webinars, un par en concreto específicos de ciberseguridad industrial para los que estéis interesados, y ahí hablaremos con detalle de la norma que me ha dado pie a comentar, que es la 62443. Vale, tengo la mano aquí levantada de Johan Montenegro. Recordad, tenemos un par de minutitos más, hasta ahí 15. Si queréis hacer alguna pregunta, levantar la mano accionando el botoncito, el icono levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar para intervenir vía micrófono. Damos preferencia a las preguntas por micrófono. A ver, Johan Montenegro. ¿Qué tal, Johan? ¿Qué tal? Muy buenos días desde acá de Ecuador. Primero, para agradecerles por el webinario. Realmente estas oportunidades son de aprovechar. Voy a ser breve con mi pregunta. Lo que pasa es que estamos ahorita haciendo el análisis de los riesgos y hablábamos del riesgo residual. Queríamos ver si las salvaguardas, porque estamos analizando una parte en la que se consideran las salvaguardas. No sé si solo se consideran las salvaguardas o se evalúa con las salvaguardas
que tenemos implementadas en la organización o se evalúa con salvaguardas que pensamos deberían estar implementadas y hacer una proyección de cómo debería disminuirse el riesgo después de aplicarlas. O sea, si el riesgo residual es tal cual se encuentra la organización con esas salvaguardas aplicadas, o cómo debería verse la organización si aplicáramos ciertas salvaguardas. Vale, te comento cómo lo podéis abordar. Yo primero calcularía el riesgo inherente, que es, aunque tengáis salvaguardas implantadas, imaginad que no tenéis ninguna, ¿vale? Entonces, con esto tenéis el riesgo inherente. Luego, para calcular el riesgo residual con las salvaguardas que tenéis implementadas, a partir de ahí os saldrá una matriz de riesgos, que es calculando los riesgos que ya tenéis, digamos, contemplados. Pues, por ejemplo, imaginaros que tenéis un SAI o un grupo electrógeno que da servicio en caso de que se haya un corte de luz. Pues eso ya es una salvaguarda. O que tengamos una alarma en la empresa, o que tengamos un sistema de gestión de incendios, eso es una salvaguarda. Entonces, con eso calculas el riesgo residual que te queda y haces la matriz de riesgos. Luego, con esa matriz, tendrás activos posicionados dentro de esa matriz de riesgos. Entonces, ahí es donde entra el tema del apetito de riesgo. Ahí lo que tenéis que ver es si con esas salvaguardas que actualmente tenéis cumplís con lo que os marca la ISO 27001 o si os faltan controles adicionales. Entonces, dichos controles adicionales, lo que se hace es realizar el plan de tratamiento de riesgos, que es indicar qué controles me faltan, y el plan de tratamiento de riesgos consiste en hacer la implementación de dichos controles. Imaginaros lo que os decía, que no tenemos un SAI en la empresa, pues como uno de los controles que te pide la norma que tienes que tener en cuenta es salvaguardar la información ante posibles caídas de tensión, de luz, pues lo que haces es implementar ese SAI. La implementación de ese SAI formaría parte de un proyecto del plan de tratamiento de riesgos. Entonces, ahí lo que tenéis que ver, como comentabas, Johan, es el tema de lo del determinar, es importante determinar el apetito de riesgo de la organización. Si con las salvaguardas que tenéis es suficiente o si necesitáis incluir salvaguardas adicionales. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Johan. Vale, muchas gracias, Johan. Bueno, pues a ver, te voy a pasar algunas de las que me han pasado por chat. Perfecto. Jorge, han pasado bastantes. Bueno, a ver, aquí Franklin Gualoto dice, buen día, para el caso de la ISO 27001, ¿cuáles son los indicadores métricas de gestión que usted recomienda manejar para una mejor toma de decisiones gerenciales en una empresa? Es una pregunta complicada. Más que nada porque cada organización tiene su propio contexto y su propia idiosincrasia. Pero dice sí que la pregunta anterior es referida a gestión de incidencias de seguridad de la información. Bueno. Sí, pues si se refiere a métricas de gestión de incidencias, entonces es sencillo, es número de incidentes registrados en el año, comparativa de los incidentes de un año con respecto al año anterior para ver si hemos empeorado, tiempo medio de resolución de los incidentes, eso podrían ser tres métricas. De normal, dentro de una ISO 27000, sobre todo si estamos empezando, yo no me obsesionaría mucho con definir muchas métricas. Muchas empresas corren el riesgo de tener 50 métricas definidas y realmente solo están midiendo 7 u 8. Entonces, yo empezaría con 10, 15 métricas. Lo que sí que es importante, como comentaba el compañero, que las métricas que utilicéis sean relevantes e importantes para el negocio. Eso sí que es importante. Luego, otro tipo de métricas también que se suelen utilizar es tema de formación. Cursos de formación, cursos de concienciación dados a empleados. Eso también son métricas importantes. Porque eso al final lo que hace es que seamos preventivos y reduce también el tema de los incidentes. Si la gente está más formada,
y más concienciada, al final ocurren menos incidentes de seguridad. Muy bien, vale, Jorge, pues hay más preguntas, pero yo creo que lo vamos a dejar para los próximos webinars. Estaros muy atentos a próximos webinars de Jorge Do, de Moviliza, en tecnowebinars.com. Y como hemos dicho antes, pues recibiréis la grabación de este webinar y veis otras grabaciones en demosdesoftware.com. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Daniel, y a todos los asistentes. Y como comentaba Daniel, esperemos vernos en futuros webinars del canal IT Latino. Muy bien. También informaremos en breve de los cursos online que estamos organizando con Moviliza. En breve recibiréis mails también al respecto. Muchísimas gracias a todos desde San Cugat y hasta la próxima. Adiós. Chao, un abrazo a todos.